Este tinglado con lo que teníamos, que esto es una ouija hecha por nosotros, que se puso esto rojo. Bueno, esto ya tiene esta ouija ya tiene su historia, tiene su año y tiene su de esta, pero lo que íbamos es que lo he puesto aquí porque ves, voy a poner en la ventana y se me había ocurrido de poner el cuadro ese, que fíjate, está todo de ruido menos ese cuadro, y estaba ahí cuando entramos en la casa, que nos lo encontramos como el recibimiento de tenerlo ahí puesto. Pero antes tenemos que comprobar los niveles. Esto pues detecta la onda electromagnética, entonces donde haya más, y sobre todo en estos lugares donde no debería de nada de, ya lo habéis visto, no hay ningún enchufe, esto está derruido por completo. Esto es de largo alcance, esto es de corto, estamos en 4 paredes, lo ponemos en corto alcance y vemos que tiene que emitir sonido, y vemos que aquí no emite sonido, por lo tanto no podemos ponernos aquí. Bueno, aquí. No, es muy débil la señal. Seguimos. Aquí sí. Esto es. Eso es. Oh. Joder, será casualidad justo donde está el cuadro. Pues vamos a tener que replantear el chiringuito aquí, ¿no? Que es donde hay más actividad, parece ser, que como dicen, paranormal, que es algo que tenemos que comprobar. Pues seguimos grabando para Bingo. Bueno, y lo veo entonces va a ser tenemos la ouija aquí, que hemos creado el clima de ver que tiene vela, tiene la fuente así más representativa del recinto cuando entramos, y
yo no sé cómo hacer para que salga el tablero. Muy chulo, amigos míos. Igual os vais a tener que fiar de mi palabra y no de lo que vaya a ver aquí. A ver. No sé. Bueno, pues yo creo que esta es la mejor posición. Que se va a poder mostrar en la sesión. Volvamos a comprobar los niveles de radiación. A ver si han subido tras poner la decoración. ¿Lo veis, señores? Esto que estamos haciendo se llama ciencia. Hemos atraído con la magnesia el simbolismo de las religiones, que tenemos que estudiarlos para comprobar por qué afectan a los sistemas, el recinto y el ecosistema. Pues yo ahora mismo, pues sí, pues algo de miedo tendré, pero como miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela tengo que saber controlar las emociones y saber que estamos investigando ahí. Obtenemos resultados altamente significativos. Ahora vamos a hacer otra prueba que es para que veáis que hay elementos electromagnéticos como puede ser el móvil, para que veáis que no influye en el resultado de esta investigación que, mire, ¿veis? Y ahora si yo me voy aquí, no tiene la misma intensidad y estoy al lado del móvil, señores. Estamos atrayendo con nuestras magnesias a posibles entidades. Sigamos con el paso 2. Queda demostrado que estos aparatos que miden el nivel electromagnético del recinto es ayuda a la hora de captar entidades. Como la Ouija, para hacerla convendría que se lo hiciera de noche, vamos a hacer un precalentamiento con una cosa que se llama Spirit Box. Para que lo que no conocéis, Spirit Box es como si fuera un canal de radio que van saliendo distintas emisoras, pero con una voz blanca, es decir, lo que se escucha realmente no son personas, y a veces como que se cuela y hay veces que sí, que son voces normales, pero se ve claramente cuando no. Vamos a hacer pruebas y vamos a ver si podemos viajar al pasado y conocer algo sobre este recinto, que nos puedan transmitir, que nos puedan decir. Evidentemente eso va a ser una locura porque son más respuestas de sí que no. Eso lo intentaremos sacar con la Ouija, con esto, con psicofonías que hagamos. Intentaremos hacer de todo, ya os digo. Y a ver cómo nos desenvolvemos. Pues empieza. Para poner el Spirit Box lo voy a tener que hacer desde el móvil, porque aunque se recomienda instrumental, que es muy caro, nosotros, debido a que no tenemos suscripciones bastantes como para comprarnos, gastarnos 40 euros en una Spirit Box, vamos a tener que hacerlo a través de un emulador del móvil, que ya dejaré escrito dónde es, porque no todos los emuladores de móviles ¿vale? Casi todos están hechos para entretener, que son de broma, pero este en concreto sí lo es. Así que vamos allá.